realidad tenemos que reconocer que nosotros como sector veníamos con crecimientos pequeños sostenidos, ¿verdad? Esto hasta el año 2019. En el 2019 obviamente empezó a elevar ese nivel de inversión, ese nivel de crecimiento que teníamos, con la consecuencia obviamente tenemos que mencionarla de lo que pasó en el año 2020 con la pandemia, pues en la cual todos los sectores, no solo en nosotros, el nuestro, tuvimos un decrecimiento. Sin embargo, ya a partir del año 2020, mediados, nosotros fuimos uno de los primeros sectores en recuperarnos y el 2021 y en adelante hemos tenido crecimientos muy positivos. Cuando digo muy positivos, han sido crecimientos que superan el 15%, cerrando el año 2023 con un crecimiento de un 18.5% con referencia al año 2022. Esas son cifras muy positivas. Además, si nosotros mencionamos que el aporte que el sector construcción le hace al PIB nacional, sumado con el aporte que se hace en la parte de desarrollos inmobiliarios, comercialización de inmuebles, etcétera, estamos aportando alrededor de un 12.6% del PIB nacional, generando en el sector construcción exclusivamente alrededor de 120,000 empleos entre directos e indirectos, con la consecuente dinamización y generación de más ingresos en todos los sectores del país, porque nosotros tenemos un factor multiplicador bien alta como sector. Al tener ese crecimiento del nivel que yo les estaba diciendo, si lo traducimos a dólares, estamos hablando de alrededor de 2.300 millones de dólares, los que el sector construcción generó al PIB. Si lo queremos comparar con previo al 2019, nosotros siempre andábamos rondando entre 1.200 y 1.300 millones de dólares, o sea, hemos crecido en unos 1.000 millones de dólares. Pero ¿a dónde se da ese crecimiento principalmente? Nosotros antes teníamos un balance, más o menos un 50-50 entre la inversión pública y privada, lo cual no es lo ideal. En realidad, en un país en desarrollo, para que haya un mejor cumplimiento de todas las metas que los privados quieren, eso requiere que haya una mayor inversión pública. Porque cuando hay una mayor inversión pública, obviamente esto es el desarrollo de la infraestructura necesaria para que los privados puedan desarrollar sus proyectos. Entonces, la inversión privada, digamos, se ha mantenido, ha crecido un poco, se mantiene por el rango de los 700 millones de dólares anuales, lo cual significa que la diferencia para 2.300 millones de dólares es de inversión pública. En porcentajes, ¿de qué estamos hablando? Hay un 70% de toda esta inversión que se debe a inversión pública. Y cuando hablamos de inversión pública es en infraestructuras de todo tipo. Obviamente ahí tenemos que poner lo que ha venido pasando. No es exclusivamente la inversión en red vial, que es lo que nosotros por lo general identificamos y logramos ver, sino que han habido también inversiones en otras partes o en otros subsectores dentro del nuestro. En la parte de salud han habido inversiones, en la parte de seguridad obviamente han habido inversiones muy altas, la construcción del penal, del SECOT y otros temas relacionados que obviamente vienen a impactar positivamente. Por un lado, el alto dinamismo que el actual gobierno pues le ha querido imprimir en realidad a todos los desarrollos, una alta ejecución del dinero que se tiene para proyectos de obra pública. Han habido eventos también importantes que se han desarrollado en este tiempo, como son los Juegos Deportivos Centroamericanos, el desarrollo de Miss Universo, el crecimiento en el turismo en el país, que viene dado pues principalmente por el incremento del turismo, y porque se da un incremento del turismo por la parte de la seguridad. Eso es algo que no podemos no reconocerlo, que ha sido así, y además porque ya habían sectores dentro de nuestro país que estaban determinados o tachados como que ahí no se podía desarrollar proyectos porque estaban vedados, porque habían ocupaciones de las pandillas, y eso pues prácticamente ha desaparecido, lo cual viene a generar de nuevo oportunidades y mayor dinamización en algunos sectores que antes estaban abandonados por el mismo tema de la seguridad, que ahora eso ha cambiado drásticamente en nuestro país. Nosotros tenemos expectativas altas, obviamente, y positivas,
porque si estos crecimientos nosotros hemos venido manteniendo, si nosotros empezamos a ver el desarrollo de estos proyectos estratégicos que se han venido anunciando y que es momento que empiecen ya a desarrollarse, obviamente este crecimiento va a superar lo que nosotros tuvimos en años anteriores. Les mencionaba que el año 2023 cerramos con un 18.6% más o menos de crecimiento en referencia al año 2022. Y si nosotros metemos dentro de eso el proyecto de Los Chorros, por ejemplo, que es un proyecto ya contratado, pero que hasta ahorita pues estamos empezando a ver que se va desarrollando ya en una forma más constante y hacia un crecimiento, que es un proyecto de alrededor de 400 millones de dólares, que se va a desarrollar en un periodo de 3 años. Esto obviamente pues va a subir, eso va a subir los consumos de materiales, va a subir la mano de obra, va a subir el funcionamiento de maquinaria y equipos, el consumo de combustible, etcétera. Hay otro proyecto grande que también nosotros ya empezamos a ver anunciado, que es el proyecto del Aeropuerto del Pacífico. Ese es un proyecto enorme que no solo es el desarrollo del proyecto como tal, que va obviamente a traer un crecimiento a la parte del oriente del país, sino que todo lo que eso conlleva alrededor del proyecto mismo. Sabemos que el Golfo de Fonseca, por ejemplo, que tiene una cercanía con el proyecto del Aeropuerto del Pacífico, tiene un potencial turístico enorme. Y en realidad nosotros como lo vemos es que el Golfo de Fonseca y esta zona del oriente del país, con el aeropuerto y todo lo que se está pensando hacer ahí, pudiera desarrollarse en un polo turístico inclusive muy atractivo para toda Centroamérica y para otros países. Recordemos que por el mismo tema de la seguridad que ya veníamos hablando, eso atrae mucho los ojos de la gente afuera del país para poder venir a El Salvador, para conocer El Salvador, que se había frenado mucho por el tema de la seguridad y que con estos desarrollos obviamente se presentan nuevas oportunidades y nuevas expectativas de crecimiento alrededor de estos grandes polos. De hecho ya lo estamos haciendo. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, según las cifras reflejadas del Banco Central de Reserva, la contribución y el aporte que nosotros hacemos y obviamente pues creo que podemos aportar y generar todavía mucho más. Recordémonos de que hay un tema también muy importante que se ha venido hablando y es la necesidad de construcción de viviendas, de unidades habitacionales abajo de los $100,000, porque ahorita hemos estado cubriendo las necesidades, digamos, de un cierto margen de la pirámide hacia arriba, pero se tiene que cubrir hacia abajo la vivienda de interés social, la vivienda abajo de $100,000 también. Digo, vivienda de interés social catalogándola como está ahorita determinado, que son $60,225, pero todavía hay un gap entre esos $60,225 y $100,000, que también hay una demanda de vivienda para allá. ¿De cuánto es exactamente? Eso lo vamos a ver reflejado al cierre del censo. Los censos que nosotros tenemos son censos muy viejos, que ya nos arrojaban algunas cifras, entonces al tener estos datos vamos a ver cuál es el déficit real. Y hemos sostenido también conversaciones en las cuales se ve que ya estos proyectos de vivienda de interés social se deben de empezar a desarrollar, se están haciendo planificaciones, estamos llegando a algunas conclusiones de qué necesitamos para tener viviendas de ese nivel de precios, y eso es bien importante porque también va a venir a abonar y a generar. Cuando hablábamos de en qué aportamos nosotros o cómo lo vemos o cómo podemos aportar y abonar, obviamente nosotros hemos dicho por muchos años que la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía. Es algo que lo vemos, que lo sentimos, que lo palpamos, que genera trabajo, que genera ingresos, que genera movimiento, y eso es lo que nosotros vamos a continuar haciendo, sumado a lo que ya hemos venido haciendo en estos años.